Me llamo Ana y esta es la historia de cómo mi gatita Boliña y yo encontramos el valor para empezar una nueva vida. Vivía en una casa con mi marido Pedro. Cuando él estaba en casa, yo tenía que estar muy callada. No podía reírme a carcajadas ni hablar demasiado, porque a Pedro no le gustaba. Era como si siempre anduviera por una casa llena de juguetes esparcidos por el suelo, siempre con miedo de pisar algo y hacer ruido. Pedro no siempre fue así. Cuando nos conocimos, era amable y me regalaba flores. Se reía de mis bromas y me llamaba mi princesa. Pero después de casarnos, empezó a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Se quejaba de la cena que preparaba o decía que mis amigos eran demasiado superficiales. Luego empezó a controlar el dinero de la casa. Incluso tenía que pedirle que comprara champú nuevo y enseñarle el cambio cuando volvía del mercado. Siempre me miraba el móvil cuando no estaba mirando y se enfadaba si tardaba más de lo normal en llegar a casa del trabajo. Las peleas empeoraron con el tiempo. Pedro gritaba por cualquier cosa, una taza fuera de su sitio, una factura que llegaba con un importe mayor, una llamada de un número que no conocía. Cuando se enfadaba de verdad, tiraba cosas a la pared o daba un portazo que hacía temblar los cristales. Una vez me rompió el móvil tirándolo al suelo porque un compañero de trabajo me había mandado un mensaje. Solo era un mensaje sobre el informe, le expliqué, pero no me creyó. Ese día estaba tan asustada que dormí fingiendo estar despierta. Me daba vergüenza contarle a mi familia lo que pasaba. Los domingos, cuando íbamos a comer a casa de mi madre, Pedro era el marido perfecto, educado, cariñoso, lleno de cumplidos. En el coche, de camino a casa, se convertía en otra persona, quejándose de todo y de todos. Tu madre me mira mal, tu padre piensa que soy un fracaso, tus hermanos solo quieren presumir. Ya no reconocía al hombre del que me había enamorado, y así me fui haciendo cada vez más pequeña, más silenciosa e invisible dentro de mi propia casa. Boliña era mi mejor amigo. Cuando estaba triste, se quedaba en mi regazo, ronroneando y abrazándome. Era como si mi gatito gris me dijera: todo va a salir bien, Ana. Una tarde lluviosa me estaba duchando cuando oí un fuerte ruido y luego un maullido de dolor. Salí corriendo del cuarto de baño, todavía mojada, para ver qué había pasado. En el salón vi algo que me hizo palpitar el corazón. Pedro sostenía a mi Boliña en el aire, por el cuello. Mi gatita luchaba por respirar. Había una maceta rota en el suelo. «Ese estúpido gato ha roto la maceta de mi madre», gritó Pedro, muy enfadado. «Suéltalo, le harás daño a Boliña», le grité, con un coraje que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Pedro me miró con ojos que me asustaron. Luego lanzó a Boliña contra la pared. Mi gatita cayó al suelo, soltando un débil maullido que me hizo sentir como si mi propio corazón también hubiera sido lanzado a través de la pared. Pedro se fue dando un portazo. Dijo que se iba al bar y que, cuando volviera, quería a Boliña fuera de casa. Cogí a Boliña con mucho cuidado y corrí al baño. Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, abrazando a mi asustada gatita. Mientras acariciaba a Boliña, pensé: si le hace esto a un gatito, ¿qué podría hacerme a mí algún día? En ese momento decidí: vámonos de aquí, Boliña. No podemos seguir viviendo en esta casa. Yo era mucho más inteligente de lo que Pedro pensaba. En solo 2 horas lo planeé todo. Primero, llamé al médico de animales cercano a nuestra casa. Luego, empaqué una mochila, mi ropa importante, mis documentos, mi dinero secreto que guardaba para emergencias, mi ordenador y mi teléfono móvil. Para Boliña hice una cuna dentro de un cesto de la ropa con una toalla muy suave.
Puse su comida en una olla y sus medicinas en una bolsa. Antes de irme, envié un mensaje a mi prima Luisa. Necesito tu ayuda. Voy a tu casa con Boliña. Te lo explicaré todo cuando llegue. Luisa respondió enseguida. Ven rápido. Ya tengo una habitación preparada para ti. Llamé a un taxi. El conductor no hizo ninguna pregunta cuando me vio salir de casa a altas horas de la noche, cargada con tantas cosas y una cesta con maullidos bajos. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Primero al veterinario y luego a casa de mi primo, respondí. Mi móvil sonó varias veces. Era Pedro. Colgué el teléfono. Mañana me compraría un móvil nuevo con un número que Pedro no conociera. En el veterinario me dijeron que Boliña tenía un hueso roto, pero que se recuperaría pronto. Es fuerte, dijo el médico con una sonrisa amable. Cuando llegamos a casa de Luisa era muy tarde. Nos abrió la puerta y nos dio un fuerte abrazo a Boliña y a mí. Tardasteis en salir de aquella casa, pero lo importante es que ya estáis aquí, dijo Luisa. Aquella noche dormí con Boliña a mi lado. Por primera vez en mucho tiempo no tuve que mirar el reloj por miedo a cuándo llegaría Pedro. No tuve que hablar en voz baja ni temer hacer ruido. Boliña y yo por fin podíamos respirar sin miedo. Los primeros días fueron difíciles. Pedro descubrió dónde estaba e intentó que volviera a casa. Prometió que cambiaría, que no volvería a hacer daño a Boliña, pero yo sabía que las promesas son como las pompas de jabón. Son bonitas, pero enseguida se esfuman. Conocí a otras mujeres que, como yo, habían dejado hogares donde no eran felices. Nos ayudamos mutuamente, contamos nuestras historias y nos hicimos más fuertes juntas. Hoy, 2 años después, Boliña y yo vivimos en una ciudad nueva. Yo trabajo desde casa con el ordenador. Boliña todavía se asusta un poco cuando oye ruidos fuertes. Y yo a veces me despierto en mitad de la noche pensando que tengo que estar callada. Pero cada día aprendemos que podemos hacer ruido, podemos reír a carcajadas, podemos ser felices. La semana pasada traje a casa otro gatito, una naranja que encontré cerca del mercado. Lo llamé Valente. Cuando Valente y Boliña juegan por la casa, a veces tiran cosas, pero en vez de asustarme, me río. Un jarrón roto no es el fin del mundo. Nuestro piso es pequeño, pero tiene grandes ventanas por las que entra el sol todo el día. Hay un balcón donde a Boliña le gusta tumbarse a tomar el sol. En la cocina canto mientras preparo la comida. Había olvidado cuánto me gustaba cantar. He aprendido que ser libre no es solo no tener miedo, es poder respirar hondo, despertarse feliz, ser quien realmente eres sin tener que disculparte. Si alguien me pregunta si mereció la pena salir de mi antigua casa aquella noche lluviosa, miro a Boliña, que ahora juega con Valente, en la alfombra del salón, y sonrío. Algunas huidas no son cosa de cobardes, pertenecen a personas muy, muy valientes. Y yo, Ana, he descubierto que soy más valiente de lo que nunca imaginé. Aún recuerdo exactamente el día que pasamos un año lejos de Peter. Era una tarde de otoño. El cielo estaba anaranjado y yo había preparado una pequeña tarta para celebrar nuestra libertad. Mientras ponía la mesa, encontré por casualidad el anillo de boda que había guardado en una cajita en el fondo del cajón. Me temblaron las manos por un momento. En ese momento sonó el interfono y me sobresalté tirando un vaso que se hizo añicos en el suelo de la cocina. El corazón se me aceleró, el sudor me corrió por la frente y por un segundo volví a ser aquella Ana asustada. Boliña, al darse cuenta de mi ansiedad, vino corriendo y se frotó contra mis piernas como hacía siempre que me veía nerviosa. Era solo la vecina Carmen,
que traía unos plantones de albahaca para nuestro pequeño huerto del balcón. Respiré hondo, limpié los trozos sin gritarme por el error, sin miedo a que me reprendieran. Aquella tarde recogí el anillo, caminé hasta el puente del parque municipal y lo arrojé al río que atravesaba nuestra nueva ciudad. Las ondas del agua se llevaron el último símbolo físico de aquella vida de silencio. Volví a casa, donde me esperaban Boliña y Valente, sintiendo una ligereza que ni siquiera sabía que fuera posible. Ese fue el día en que por fin comprendí que estaba completamente curado. Si tú que estás escuchando esta historia sientes que tu casa ha apagado la luz, que sepas esto: hay vida más allá del miedo, hay nuevos comienzos posibles, hay abrazos esperándote al otro lado de la puerta, y a veces todo empieza con un paso o con un maullido. Me llamo Ana y esta es la historia de cómo Boliña y yo empezamos de nuevo, libres, vivos y llenos de coraje. Si has llegado hasta aquí y te gusta el vídeo, deja tu like, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Tenemos un nuevo vídeo cada día. Mira el próximo.